Les doy la bienvenida nuevamente al club de lectura de El Quijote. ¿Cómo se llama eso? El sincretismo, pucha, me puse ya pesado. El sincretismo de la manera de referirse a María, ¿no? A la Virgen María. Eh, y que entonces la llaman de otra manera, pero entonces, y más allá de que la llama de otra manera, pues en el discurso se sigue entendiendo que se está hablando es de ella, a pesar de que se está expresando en términos moros. A mí esa parte me pareció como que yo decía, sí, o sea, básicamente eso fue lo que también terminó pasando con los españoles cuando llegaron a América. Como que generar todas esas formas sincréticas de expresar los dioses locales en términos propios, pues es un poco también lo que está haciendo Zoraida pues en su, ¿cómo más? En su conversión eh, y la manera como ella también lo expresa. De nuevo, eso me parece, bueno, dentro de las muchas cosas que empiezan a aparecer acá, aparece que efectivamente pues ya ha habido personas que han llegado, o sea, que se han ido a América y que han estado, por ejemplo, en el Reino de México. O sea, insisto, aquí el mundo se crece de una manera como uno nunca se lo hubiera imaginado. Yo hacía una reflexión por allá en las primeras sesiones de este club en particular de las representaciones, las imágenes mentales, digamos, que nosotros teníamos de la novela y de los personajes. Como que efectivamente sí, son dos sujetos que están ahí paseando por barrios cercanos a donde habitan en el lugar de la Mancha. Pero las historias que nos traen los demás personajes son las que efectivamente están haciendo que el mundo sea mucho más grande que ese paseo por los barrios y por las localidades cercanas. Sobre todo esta historia que por un lado el personaje habla de Constantinopla por un lado, que por allá estuvo. Por otro lado hablan del Reino de México. Por otro lado que uno de los hermanos estaba en el Reino del Perú. Es decir, yo no sé si esa representación la teníamos en algún momento cuando nos decían, el Quijote de la Mancha, hablar de Constantinopla, de Perú y de México. Yo no la tenía. Definitivamente eso no estaba dentro de mis imágenes mentales de esta novela. Y eso fue, digamos, de estos capítulos que hemos leído para hoy, lo que más me sorprendió, de cómo de repente las fronteras, claro, no es que el Quijote haya ido hasta un lado o hasta el otro, porque no es necesario. Aunque el Quijote y Sancho son los personajes principales, son los personajes que empujan la trama, por así decirlo. Pero los personajes secundarios son realmente los que terminan como construyendo ese enorme contexto narrativo, porque todas son historias contadas, que de repente, eso, abren el mundo a un tamaño que, digamos, me parece que para 1605, y aún para hoy me parece, eh, pues lo tuvo que haber expandido de una manera como eso, como que leer estas historias era como soñar despiertos con todos estos lugares que yo creo que la mayoría pues jamás conocieron. Es decir, no todo el mundo en 1605 alcanzaba a llegar a México o al Perú o a Constantinopla, o sea, a la tierra de los moros. Es decir, habiendo salido de 7 siglos de invasión y todo este tipo de cosas y todo ese proceso que fue larguísimo para los españoles, pues, es decir, leer estas historias tuvo que haber sido una experiencia en ese momento loquísimas. Y algo que señalaban claro, creo que María Celo decía de lo de la herencia y lo de Borges, pues después de 7 siglos de que los moros estuvieron en la península ibérica, pues es que negarnos nosotros, los de este lado del mundo, esa herencia es prácticamente imposible.
Es prácticamente imposible. Y en muchas cosas. Porque es que finalmente quedó, ¿no? O sea, es decir, tenemos palabras, tenemos alimentos, tenemos arquitectura heredada de todo eso. Y hay un pasaje, porque me acabo de acordar, del cautivo, de donde lo tenían, que llega y dice, es que estos moros que ellos lo llamaban ventanas, pero eran más hueco que ventana. Ay, Dios mío. El humor de Cervantes es una cosa muy, muy ácida. María, sí. Yo quiero leer una partecita aquí cuando él está comentando un asunto que pasó con una goleta, ¿cierto? Y cuál fue la estrategia que usaron. Y entonces dice él, ¿y cómo no se va a perder un fortín que no es socorrido? Y más cuando lo acercan tantos y porfiados enemigos y en su misma tierra. Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España, permitiendo que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquel monstruo insaciable o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí se gastan sin provecho, sin servir de otra cosa que de recordar que la había ganado la felicísima memoria del invictísimo Carlos V, como si para hacerla eterna, como lo es y será, fuera menester que aquellas piedras, es que me tengo que cambiar de página, que aquellas piedras la sustentaron. Entonces, es que el tipo se atrevió a unas cosas tenaces en su momento, pero ahí como refundiditas entre los relatos, entre las historias. Y este, por ejemplo, es uno de los capítulos que, pues, que si a alguien le interesa este tema, pues hay que, tiene mucha tela para cortar y para mirarlo después, porque es muy rico en notas, en datos, pero también en opiniones del escritor. De acuerdo, María, sí. Claro, al ser una historia, una novela dentro de una novela, pero además una novela, como ya hemos dicho, diferente a las anteriores que nos han contado. O sea, no son líos de faldas, líos de amor, líos de ese tipo de cosas, sino es alguien que le ha tocado vivir una aventura, porque es que esa es la palabra, le ha tocado vivir la aventura al cautivo. Claro, como se ha tenido que desplazar tanto y tener que hablar con tantas personas, pues empieza a hacer todo este montón de referencias a ese mundo, que yo creo, mi apuesta es, para darle la verosimilitud a ese personaje, pues necesariamente Cervantes tenía que empezar a hacer todo esos montón de referencias a personas reales para que efectivamente sonara que lo que le había hecho y lo que le había pasado al cautivo, pues fuera de semejante magnitud. Porque yo siento que más allá de la aventura, todas esas referencias son las que aumentan lo impresionante de la aventura de este personaje. Me pone a pensar muchísimo, por ejemplo, en Ulises, en la Odisea, que ese regreso a Ítaca se hace grandioso, primero por el viaje mismo, pero además por todos los traspiés que Ulises tiene en ese camino hasta llegar a Ítaca. Entonces se encuentra con los cíclopes, se encuentra con las sirenas, se encuentra con todo este montón de personajes. Yo siento que este personaje del cautivo tiene un poco de eso. Tiene un poco de Ulises en términos de y tuve que estar aquí y me encerraron acá y me llevaron hasta allá y me encontré con fulanito y me encontré con sutanito y entonces el problema religioso y el problema político y el problema de los moros y el problema de los cristianos, como que, claro, todo eso en conjunto, como que suena a que lo que el tipo ha vivido es una cosa de una empresa
desmesurada. Y creo que por eso la resolución de toda esta historia, cuando efectivamente como que eso, entre todos se conocen y todos se pueden ayudar al final, como que es eso, es como una catarsis, eh, como, lo, como lo definía Aristóteles en la poética, como que es un alivio para quien está leyendo la historia, como que uno también se siente conmovido por la historia y por la resolución de esa historia que nos han contado. Reitero, si el único personaje de esta novela fuera el Quijote, esta historia jamás hubiera podido suceder, jamás se hubiera podido contar. Y creo que ese es uno más de las grandes virtudes narrativas de Cervantes, de tener muy claro quién es su personaje principal, sus personajes principales, Sancho y el Quijote, pero que realmente quienes terminan configurando la gran historia son todos estos personajes que han ido apareciendo repentinamente, que al principio parecía que iban a ser como casuísticos, ¿no? El tipo de la primera venta, que creo que es la misma, no, la segunda creo, decíamos, no, pues ese seguramente y no vuelve a aparecer, y no, sí, y vuelve y aparece, y vuelve y aparece, y vuelve y aparece Maritornes, y vuelven y aparecen todos los personajes que han ido apareciendo. Él no deja abandonado a ninguno de los personajes que nos ha ido presentando. Ahora bien, llegando al punto donde vamos, que es estar cerca al final de la primera parte, del primer tomo, nos sigue presentando nuevos personajes, como son en este caso el cautivo y Zoraida. Y nos cuenta toda su historia, completa. Claro, ahí se cura en salud Cervantes. O sea, no es de, o sea, este no es momento de presentar un personaje nuevo y dejarlo suelto. No, es muy difícil, sería muy difícil. Entonces nos los presentan a ambos, al cautivo y a Zoraida, y está armando la historia completa de ellos. Y que, reiterando, pues es la historia. El hermano de don Fernando es don Pedro de Aguilar, el que escribió los sonetos. Gracias, Maracén. Gracias por el dato. Que ya estaba como atosigado de nombres y ya no me daba la cabeza para acordarme de Pedro de Aguilar. Um, la hija del Y el juez. que, discúlpame, y el que Dime. cuenta, el que lee los sonetos o dice los sonetos, no es el cautivo, No. sino don Fernando, Sí, es don sí, el Fernando. hermano, Sí. sí. Porque él llega y dice, sí, claro, yo lo conozco y entonces me acuerdo de un soneto. Y ¡pra! Se echa un soneto, se echa dos de hecho. Sí, Entonces, o sea, qué capacidad de memoria de todos, ¿no? Pero lo mejor es que una de las angustias del cautivo era qué había pasado con ese hombre, ¿no? Esa angustia de él de qué había pasado con ese hombre. El otro dice, no, Fresco se casó, tiene hijos, tiene un palacio, o sea, relajado, todo le fue bien. Y como, bueno, aquí a nadie le pasa nada malo aparte de a don Quijote y a Sancho. O sea, todos tienen finales felices. Ellos como que no han llegado al final y siguen ahí en penuria. gracias, Nari. Sí, tal cual. Y el cierre del capítulo 42, que era el último para hoy, a mí, o sea, me dejó muy loco porque, listo, ya eso, ese encuentro, todos se abrazan, por aquí lo dice.
Acudió el capitán a abrazar a su hermano y él le puso ambas manos en el pecho por mirarlo algo más apartado, pero cuando lo acabó de reconocer, lo abrazó tan estrechamente, derramando tan tiernas lágrimas de contento, que la mayoría de los que estaban presentes tuvieron que acompañarlo en ellas. Y que si mal no estoy, sí, por aquí está, solo Sancho Panza se desesperaba por la tardanza en recogerse y solo se acomodó él mejor que todos echándose sobre los aparejos de su jumento que le costaron tan caros como más adelante se dirá. O sea, una historia que nos deben por ahí para contarnos. Que dentro de todos los sucesos de todos estos personajes, Sancho es clave ahí porque Sancho está es como mirando, como medio pasmado, como mirando a toda la gente, como se contaron semejante historia, se reconocieron, resultaron que eran familia, se emocionaron, lloraron, pero Sancho está como ahí, como diciendo, bueno, ¿y lo mío? Y de todo eso, ¿qué me toca a mí? Entonces, importante tenerlo en cuenta que toda esa emoción, eh, pues a él no lo afecta directamente. Y por el otro lado, ¿qué pasa con el Quijote? Y dice, y allí estaba atento Don Quijote, sin hablar palabra. O sea, contaron todas estas historias y el tipo también estaba como mirando, pero por otra razón. Considerando estos tan extraños sucesos, atribuyéndolos todos a quimeras de la caballería andante. Y entonces volvemos a recordar el discurso de las armas y de las letras. Eh, Sancho pendiente de sus intereses, Don Quijote en sus ensoñaciones. Pero claro, el Quijote está explicando, se explica a sí mismo, digamos, todo lo que está sucediendo, porque son las quimeras de las historias de caballería. Recordemos que ya nos había presentado a un mago y que entonces los magos eran los que hacían lo que parecía imposible, y que para él desaparecían cosas y aparecían era por eso, no por las razones que pasaban de que las cosas de verdad aparecían y desaparecían. Y él ahí vuelve y se apoya en las letras. La idea de las quimeras no es por él, es por sus lecturas. Él se está apoyando de nuevo en los libros de caballería que ha leído para llegar y decir, es que todo esto sucedió gracias a la magia, por así decirlo, de las historias de caballería. Y él, para él, satisface su mirada sobre el mundo de todo lo que ha pasado. Nayarit. Sí, iba a ese punto que estábamos en un escenario en el que Sancho ya le dice un poco como estoy harto, usted no ha hecho sino hacer males, mire el problema en el que estamos, usted por andar en sus cosas, ahora resulta que esta reina no es reina y yo no voy a recibir lo que me prometieron, que fue parte de la estratagema anterior. Y cuando el Don Quijote sale, como decir, bueno, aquí qué fue lo que pasó si me había enfrentado con este gigante y lo descabecé y todo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo así? Entonces cuando sale todo le dice, no, 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 sí, sigo siendo la reina, mire que esta es la cosa. Entonces sale Sancho y queda otra vez perdido, pero al mismo tiempo Don Quijote, siempre que Sancho lo pone en evidencia, Don Quijote lo explica con magia. Y ante todo y realmente sí es que las historias, las subhistorias dentro de la trama terminan siendo mágicas, o sea, esto de encontrarse de esa forma como se encuentran, pasar por tantos vericuetos, que la historia uno se encuentre con la historia 3 y después con la historia 6, o sea, que hayan todos estos puntos en común, no solo se justifica porque son un pueblo muy chiquito, sino también porque
de alguna manera eso que miramos como casualidad, para él es magia. Y todo el tiempo está en su mente esa explicación. Eso de sentirse como guiado o acompañado o protegido y sentirse en una lucha del bien que él encarna o que él representa y el mal que se supone que es su archienemigo. Y en el camino todas esas fuerzas confrontándose, mientras que Sancho dice lo que dice es, o sea, esto lo que ha pasado es que nos cogieron de bobos y, y me preocupa porque dónde está mi futuro y todo lo que me prometieron, porque además sigue siendo un personaje aparentemente escaso de vista, ¿sí? O sea, él dice, bueno, ¿me están engañando? Y de repente dice, no, no, no me están engañando. Y otra vez dicen, carajo, sí me engañaban. Y vuelve, y ese juego, además porque siempre la respuesta de Don Quijote es la magia, ¿sí? Entonces, él queda con la duda. Yo de verdad estoy, o sea, yo imagino a Sancho pensando todo el tiempo, o sea, ¿soy yo el que lo está imaginando? Porque este es un punto en el que si todos le siguen la corriente a Don Quijote, entonces el loco es él, porque él es el que no puede ver esas cosas. A él no ve un gigante, sino que ve un cuero lleno de vino. Entonces, ¿son mis visiones o son las de él? Y como ahora todos se aliaron para mantener el engaño, pues debe ser aún más complejo. Que claro, no hemos hablado de dónde veníamos, de que quieren llevar al Quijote otra vez para la casa. Pero es que cada vez que intentan llevarlo, aparece alguien nuevo y cuenta una historia. Entonces, ellos no se han movido de donde están como desde hace 15 capítulos. Yo no sé, hace un montón. Están ahí en esa venta y ahí ha terminado pasando los últimos sucesos de hace un montón de tiempo. Y nada que se vuelve a tocar el tema como de tenemos que llevarnos a este señor a la casa. Eso está pendiente, eso sigue pendiente dentro de la historia. Eso sigue pendiente. Y seguramente a Cervantes no se le va a olvidar eso. No, eso está pendiente. Respecto de lo que decía Nayarit de esa relación entre Sancho y el Quijote. El Quijote lo llamamos al principio un tipo loco. Loco porque creía en la lógica de una forma de vida que ya no era la forma de vida actual. No corresponde, no hay correlación entre la mirada y la realidad. Entonces, pero para él, ya por ahí nos lo explicó hace unos capítulos atrás, él llega y dice, pero es que así son las cosas. Y entonces, cuando yo menciono algo, cuando mi discurso enuncia algo, entra dentro de la lógica de la caballería. Y un mago que hace parte del mundo de la caballería deshace eso y por eso pareciera que los gigantes son molinos de viento. Entonces, esa forma de ver el mundo, dijimos, es la de un loco. Y le hemos atribuido a Sancho el principio de realidad. Pero, ¿tiene Sancho el principio de realidad? En este punto, él está viviendo también los sueños del Quijote. Claro, él se presentó, nos presentaron a Sancho como un tipo que la tenía clara. Yo tengo mujer e hijos y yo tengo que conseguirles algo para ellos. Usted me tiene que dar algo que me represente algo, un beneficio para ellos. Es un principio de realidad. Pero con el paso del tiempo, con el paso de las aventuras y con el paso de las historias, en este punto a mí me parece, no sé qué dirán ustedes, que Sancho está también en el mundo de la imaginación. Porque él está deseando obtener algo
que es la ensoñación de las cosas que él va a hacer. Luego, yo siento que él está perdiendo ese contacto con la realidad precisamente por lo que decía también Nayarit, por lo que ya habíamos dicho aquí en la charla y en el chat previamente. Como que estar dudando constantemente de si las cosas están pasando o no, le está generando a Sancho desprenderse de la realidad. Se está alejando poco a poco, poquito a poco. No es una cosa que me parezca radical, pero él ya tiene demasiadas dudas acerca de si todo esto que está pasando, por qué pasa y cómo pasa. Definitivamente es que es la magia de la caballería. Y además, algo que señalaba también Nayarit. Claro, toda la historia, todas las historias y la manera como se han dado, difícilmente se pueden valorar desde un principio de realidad como desde nosotros como lectores. No, son cosas tan extrañamente azarosas y tan repentinamente como, y usted estaba aquí, y usted también estaba aquí, usted llegó aquí, es que usted conocía a mi mujer, es que... Y uno dice, pues es imposible pensar esta historia, es decir, el libro que estamos leyendo, desde el principio de realidad. Es imposible. El libro se encarga de decirnos a nosotros como lectores que esto es ficción. Así nos haya dicho hace 20 capítulos que esta historia fue encontrada en unos papeles, en unos documentos escritos por un sujeto llamado Cide Hamete Benengeli. Qué juego tan bueno el ficcional de Cervantes. María C., te escuchamos. Yo no sé, yo he pensado mucho en ese Sancho, me tiene como preocupadonga. Es que yo lo que creo es que él sí es bastante primario y él quiere sentirse bien. Él no quiere sentir incomodidad. Lo que para otros son incomodidades, para él no. Y, y fíjate que él duerme bien, más que bien, y no importa en qué situación, no necesita una cama, no necesita un sitio que para otros sería el adecuado para dormir, eso no importa. Es más, cuando la conversa se pone como muy larga, él se empieza a poner inquieto porque ya no le interesa, él quiere irse a dormir. Y yo digo que él es como primario en eso de sentirse bien y él se siente bien con Don Quijote, con las conversaciones, o sea, con todo menos el manteamiento. O sea, que no lo humillen, que él no se sienta humillado, que él no sienta ese tipo de incomodidad, de la vergüenza. Pero el resto no importa. Y fíjate que además de no saber qué va a pasar con su premio, con su paga o como lo queramos llamar, lo único que realmente, por lo único que él mostró como una indignación y le dijo al Quijote, ¿sabe qué? Yo me devuelvo, yo me voy para mi casa, que yo tengo allá todo lo que tú acabas de decir, que la esposa, que o la mujer, lo que fuera, que los animales, etcétera. Y fue cuando Don Quijote dejó de hablarle o por lo menos le dijo que no hablara. O sea, eso lo hizo sentir mal, incómodo. Se indignó y le ripostó a don Quijote todo un discurso ahí por eso. Y le dijo, no, si quiere, yo me devuelvo, ¿sí? Entonces, no sé, yo no sé si el tipo está fuera de la realidad o que lo que pasa es que su realidad es pequeña, sin importar a dónde vaya, es eso inmediato
en lo que él se puede sentir bien, ¿sí? Entonces él, por ejemplo, quedó descolocado cuando vio que Dorotea era Dorotea, ¿cierto? Y no la princesa Micomicona. Eso para él fue, o sea, aquí cómo es esta realidad. Yo acabo de, o sea, realidad es una palabra que nosotros le ponemos, pero para él simplemente es, ya dijeron que no, entonces es no. Y fue y le dijo a Don Quijote, no, eso ya no es. Enseguida, como decían tú y Nayarit, le dijeron, sí, sí es, tranquilo que sí es, entonces sí es. Pero él lo que no quiere es las dudas, ninguna incomodidad. Sí, a mí me tiene preocupada. Gracias, María C. Y tu preocupación tiene sentido. Es decir, tenemos que estar pendientes de Sancho, porque a ese pobre hombre le están pasando muchas cosas y le están afectando sobre todo. No le afecta el dormir, como tú bien has señalado, pero lo está afectando en otros sentidos. Y a propósito de lo que decía María C, pensaba ahorita en dos cosas. Yo espero, porque no he hecho este ejercicio de buscar artículos reflexivos sobre la vergüenza y la realidad en esta novela, como conceptos. Porque tú señalabas que, claro, en el momento en que cogieron con la manta y lo empezaron a tirar para arriba y para abajo para Sancho, eso fue como, hombre, no me vuelvan a hacer esto porque esto me parece de lo peorcito que me han hecho en la vida. Pero el Quijote ya también pasó por la vergüenza. Cuando él decía, cuando más bien, en la búsqueda de sus aventuras, pasaban cosas que no correspondían con el relato de las novelas de caballería y aprovechando que el único que tenía de testigo era a Sancho, le decía, tú no debes contar esta historia solo queda entre nosotros dos. También el Quijote pasó por la vergüenza. Claro, él lo maneja de una manera más elegante, porque tiene cómo hacerlo, pero esa fue su manera de, ¿cómo decirlo?, de canalizar la vergüenza. Llegar y decirle, tú no puedes hablar, tú no le puedes contar, tú no puedes decir. Mientras que Sancho se está llenando y está acumulando muchas cosas. Esa obligación en un momento de no me puedes hablar porque tú no eres caballero. Que le pasan cosas y que igual le dice al Quijote que le pasaron, pero el Quijote le dice, no, 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 es que eso fue un mago. Y además que Sancho, viendo cómo pasan las cosas en sus narices y se introduce el discurso del Quijote y a través del discurso le cambia la realidad, se la trastoca. Y Sancho, efectivamente, ya no sabe qué hacer. El pobre hombre está confundido. No digamos perdido, ya sería demasiado, pero está bastante confundido. Porque creo que lo que él no alcanza a anticipar es que la realidad, más que de hechos, esta es una hipótesis que me voy a lanzar así, la realidad más que de hechos está configurada con palabras. Y mejor dicho, apague y vámonos porque esto ya se puso muy pesado. Eh, bueno, comer y dormir. Las dos cosas que Sancho es como, yo tengo esto y puedo ser feliz, pero estos discursos a mí me tienen afectado. Claro, él nunca podrá ponerlo en esas palabras, pero él sabe que hay algo en el discurso del Quijote que le está afectando porque las cosas son y no son, casi que al tiempo.
como que cada vez que se menciona de una manera, se transforma. Se transforma. Dorotea fue mi comicona y fue Dorotea y volvió a ser mi comicona, pero no porque ella de verdad se haya transformado. La transformó el discurso, la palabra hablada. Es una cosa impresionante lo que estaría, desde mi punto de vista, proponiendo también esta novela, ¿no? El cierre del capítulo 42 es el siguiente. Recogidas pues las damas en su estancia y los demás acomodados como menos mal pudieron, Don Quijote se salió fuera de la venta a hacer la centinela del castillo como lo había prometido. Sucedió después que, faltando poco para venir el alba, llegó a los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena que las obligó a todas a presentarle atento oído, especialmente Dorotea, que estaba despierta, a cuyo lado dormía doña Clara de Videma, que así se llamaba, la hija del juez. Nadie podía imaginar quién era la persona que también cantaba, y era una voz sola, sin que la acompañase instrumento alguno. Unas veces les parecía que cantaban en el patio, otras que en la caballeriza, y estando muy atentas en esta confusión, llegó a la puerta del aposento Cardenio y dijo: quien no duerma, escuche, que oirán la voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta. Ya lo oímos, señor, respondió Dorotea. Y con esto se fue Cardenio y Dorotea, poniendo toda la atención posible. Escuchó que lo que se cantaba era esto. Entonces, está el juez, está la hija del juez, la hija del juez ya tiene nombre, y de repente una voz que canta y nos dice dos puntos. Y quedamos para dentro de 15 días. No sé si, bueno, yo sé que se quedan cosas en el tintero porque es demasiado lo que se cuenta y lo que Cervantes usa para construir estas historias. Pero pregunto yo, ¿algo que haya quedado en el tintero? Bien. El silencio me preocupa porque puede ser que nada quedó en el tintero o que quedaron tantas cosas que no sé ni siquiera qué decir. Pero bueno, esas cosas pasan. Y sobre todo con esta novela. Antes de cerrar nuestra sesión de hoy, eh, señalar una cosa en particular. Si ustedes se han dado cuenta, las personas aquí presentes, éramos casi 25 personas las que iniciamos este club de lectura por allá en abril. La aparición de Cervantes como personaje, oh, Dios mío, claro, claro que sí. Que él empieza a utilizar, y en la historia del cautivo, yo creo que eso, gran parte de esa historia debe ser seguramente la historia misma de la vida de Cervantes novelizada o para efectos de la novela. El cautiverio en Argel, sí, o sea, hay varios detalles que efectivamente uno puede asociar a la vida directa de Cervantes, pero es que es lógico, a mí me parece lógico. Un novelista tiene que también usar su vida misma para alimentar su obra. Claro. Seguramente las posiciones religiosas y muchas de las reflexiones de los personajes, particularmente por ahí del Quijote y de estos personajes que están debatiendo constantemente sobre la religión y sobre los moros y todo esto, hombre, seguramente serán las reflexiones de Cervantes. Puede ser, seguramente, puede ser.
Ahí quedan puestas en la novela, pero claro, no están ni siquiera puestas en el Quijote, están puestas en otros personajes. Y eso me parece muy inteligente de parte de Cervantes. Poner sus reflexiones a funcionar desde otros personajes y que configure a los personajes mismos. Sí, estaba aquí haciendo una pequeña reflexión acerca de cómo éramos 25 al principio y ya llegando al final somos 10. Me parece normal que esto suceda con una obra como esta en particular. Enfrentar la lectura del Quijote, y eso que no la estamos leyendo completa, sino solo la primera parte, es una empresa compleja que demanda mucho tiempo, pero además creo que lo que nos hemos ido dando cuenta es que también empieza a exigir mucha atención. Hay que prestar atención a muchos detalles de lo que nos están contando. Entonces, como que toca ser muy juiciosos en la lectura. Por eso yo les decía, creo que yo les dije por ahí al principio, tomen apuntes. Tomen apuntes porque es mucho lo que nos cuenta la novela. Y eso como que no nos va a quedar así como en la cabeza de decir, termino de leer y yo me acuerdo para el jueves dentro de 15 días qué pasó. No, puede que no. Puede que me toque no sentarme y hacer algunos apuntes y poner palabras clave y ese tipo de cosas y de pronto esto me interesó más que lo otro. Yo creo que eso como exigencia lectora de esta novela en particular pues puede ser una de las razones por las cuales hoy faltándonos 2 sesiones para terminar este club, pues seamos 10 personas. No me sorprende. Pero, pues ojalá que las personas que no estén en el club en este momento, acompañándonos, se animen, pues al menos a terminar la lectura de la primera parte. Porque creo que algo que hemos descubierto en este ejercicio es que es una gran novela. Es muy buena, es muy divertida, es emocionante. Que cuando vamos superando el problema del lenguaje, se disfruta muchísimo de las aventuras y de las historias que nos están contando y de la manera como Cervantes ha construido a sus personajes. El refrán de moros a la vista, buenísimo. Moros en la costa, moros en la costa. Que claro, yo cuando leí la frase, yo me acordaba, yo de joven utilizaba por ahí la frase así, no hay moros en la costa. Y si a mí me hubieran preguntado al yo de mis, qué sé yo, a qué edad diría yo eso, para los 12, 13 años, ¿qué son moros? Y yo le hubiera dicho, no, pues muros. Esas cosas pasan. Y los franceses y su crueldad. Cosas políticas dentro de El Quijote. Ese roce ahí con los franceses. O sea, ya nos demostró la posición con los moros, pero además eso, como esa mirada sobre los franceses. Cosa pesada. Yo no sé si hoy en día un autor podría escribir una novela tomando una posición tan fuerte sobre un pueblo, diciendo eso. No, es que los franceses son crueles. Yo no creo. Yo creo que las cosas han cambiado demasiado y que eso tocaría decirlo de otra manera o no reducirlo muchísimo más. El mejor consejo fue dejar de ver los pies de la página y quitar el aspecto inalcanzable que tiene ese clásico. Sí, yo por eso les insistí siempre, no se enreden en los pies de página, sobre todo de las ediciones que tienen mucho estudio de cada una de las palabras o de muchas palabras que aparecen en la novela. Es como, no. O sea, los pies de página si yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre el Quijote. De resto, no es necesario. Montémonos en la historia, escuchemos a los personajes, escuchemos a sus maneras de expresar y con eso seguramente nos basta para poder disfrutar, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo en este club de lectura. Es encontrarle el gusto a leer el Quijote. Sobrepasar eso que llama Juliana de lo inalcanzable, que a veces se vuelve la gran dificultad de esta novela precisamente,
y decir, superemos eso y entremos en la historia y tratemos de disfrutarla así, tal cual está, sin pie de página, sin explicaciones, sin tanta arandela que varias de las ediciones críticas pues tiene, efectivamente. Entonces pues hemos llegado lejos. Y las personas que están aquí presentes pues les agradezco muchísimo que se sigan animando a continuar la lectura y a estar presentes en este espacio. Yo sé lo demandante que es, porque yo estoy leyendo pues obviamente la novela al par con ustedes. Y hay días en donde yo leo y digo, pucha, no voy a alcanzar, es que es el jueves y estoy a martes y todavía me faltan 2 capítulos y son como 40 páginas. Yo los entiendo, en serio. Es una lectura exigente, pero creo y espero en verdad que la estemos disfrutando, porque creo que hacerle un club de lectura a un libro como este es ante todo encontrarle eso, el gusto y el placer en esa obra que a veces suena como por allá lejana, como, oh, es que es el Quijote. No, podemos decir en este punto, oiga, me leí el Quijote y me lo he gozado tanto. Eso, es un anhelo haber leído el Quijote, alcanzarlo, lo hice propio, lo hice cercano para mí. Y ese es el ejercicio con este libro, pero con todos los libros que hemos leído en el Club de Lectura Un Mundo Feliz. No me quiero alargar más. En 15 días, damas, porque hoy no hay caballeros, los capítulos 43 al 48. Me hace muy feliz en verdad estar en compañía de ustedes y poder discutir, charlar y debatir esa experiencia lectora de esta maravillosa obra, en verdad. Nada, nos vemos en 15 días a la misma hora, en este mismo enlace. Espero que sigan disfrutando de la obra. Descansen, duerman y ahí nos vemos en 15 días. Muchas gracias, profe. Gracias. Diego, mil gracias.